Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Everyday Spanish Podcast. Hola, hola, soy Mateo y estoy muy contento, aunque un poco hambriento. Otra vez, Mateo. Siempre tienes hambre, incluso antes de empezar el episodio. Bueno, es que hoy el tema me inspira. Vamos a hablar de comida, ¿no? Exactamente, de comida y bebida, las favoritas de los españoles. Ah, perfecto. Entonces puedo hablar de todo lo que amo: pan, café y tortilla. Solo tres cosas y ya parece que haces poesía gastronómica. Oye, para mí el pan es sagrado. Si no hay pan, no hay felicidad. Creo que muchos españoles estarían de acuerdo contigo. El pan nunca falta en la mesa. Y si falta, siempre hay alguien que dice, ¿no hay pan? Con cara de tragedia. Totalmente. Bueno, antes de que el hambre te gane, empecemos por el principio, el desayuno. Sí, el desayuno español. Ese momento tranquilo antes del caos del día. ¿Tú qué desayunas normalmente, Mateo? Pues un café con leche y pan tostado con aceite de oliva y tomate. Lo clásico. Muy tradicional. A mí me encanta el pan con mermelada o con jamón serrano. Ah, jamón serrano. El olor, el sabor, la textura. Eso es pura felicidad. Eres un poeta del jamón. Deberías escribir un libro. Oda al desayuno español. Lo haré si tú escribes el prólogo, La reina del café. Me gusta ese título, porque sin café, Sofía no funciona. Es verdad, hay gente que necesita aire, tú necesitas café. Y tú necesitas bocadillos. No nos engañemos. Vale, lo admito, pero el desayuno español tiene su magia. Sencillo, pero lleno de sabor. Sí, y cada región tiene sus costumbres. En Andalucía, el pan con aceite y tomate es casi religión. Y en Madrid, mucha gente desayuna churros con chocolate caliente. ¡Ay, los churros! Solo pensar en ellos me da hambre. ¿Ves? Ahora la hambrienta eres tú. Culpa tuya, Mateo. Hablar de comida a esta hora no es buena idea. Bueno, entonces pasemos al siguiente tema, las comidas principales del día. Perfecto. En España solemos tener tres comidas: desayuno, comida y cena. Aunque a veces parece que tenemos 5, porque también están la merienda y el aperitivo. Es cierto, los españoles siempre encuentran una excusa para picar algo. O para tomar algo. El café de media mañana ya es una tradición nacional. En serio, si alguien te dice, tomamos un café rápido, prepárate para una conversación de media hora. Y si te invitan a comer, olvídate de la prisa. La comida es un ritual. Totalmente. Aquí la comida principal es la del mediodía, alrededor de las 2 o 3. Y dura hasta las 5. Entre primer plato, segundo plato, postre, café, es casi una ceremonia. Pero una ceremonia deliciosa. Por ejemplo, los domingos en mi casa comemos paella. ¡Qué suerte! Yo me invito el próximo domingo. Solo si traes el pan, Mateo. Trato hecho. Pero dime, ¿quién cocina la paella en tu familia? Mi padre dice que los hombres cocinan mejor al aire libre. Eso lo dicen todos los que saben hacer solo paella y barbacoa. No seas malo. Pero sí, es verdad que los domingos son sagrados. Familia, comida y sobremesa. La famosa sobremesa, ese momento mágico después de comer, cuando nadie quiere levantarse de la mesa. Exacto. Se habla de todo: fútbol, política, chismes y siempre con café. Y con risas. La comida sin risas no sabe igual. Hmm, Estoy de acuerdo. La comida es más que comida. Es compartir. Por eso me encanta la cultura española. No se come solo por hambre, se come por alegría. Y en tu caso, también por costumbre. Oye, yo como porque la vida es corta, hay que disfrutarla. Qué filosófico. Me gusta. Comer es una forma de vivir. Exacto, y tú lo vives con cada sorbo de café. Entonces estamos empatados. Tú con tus tapas, yo con mi café. Tapas. Ah, no hemos hablado de eso aún. ¿Cierto? Las tapas merecen su propio capítulo. En realidad, las tapas son la excusa perfecta para salir con amigos. Y para probar un poco de todo.
Patatas bravas, croquetas, calamares, jamón. Y tortilla. No puede faltar la tortilla española. Ya sabía que lo dirías. Mateo y su amor eterno por la tortilla. Oye, una tortilla bien hecha es arte puro. Pues yo la prefiero con cebolla. ¿Y tú? Sin cebolla. Con cebolla es traición a la patria. Ya empezamos con la guerra de la tortilla. Es una guerra eterna, pero mientras haya tortilla, hay paz. Muy buena frase. La pondré en una camiseta. O en el título del episodio. Mientras haya tortilla, hay paz. Me encanta. Lo importante es disfrutar del momento. Y hablando de disfrutar, ¿qué tal si pasamos al tema de salir a comer fuera? Perfecto. Los restaurantes españoles son un mundo aparte. Sí, y cada uno tiene su encanto. Hay bares pequeños con tapas increíbles y restaurantes donde el camarero te conoce por tu nombre. Eso es lo bonito. Comer fuera no es solo alimentarse, es vivir una experiencia. Cuando era pequeña, salir a comer fuera era toda una aventura. Sí, porque no solo se trataba de comer, era vestirse bien y elegir el sitio perfecto. En mi familia, cada vez que íbamos a un restaurante, mi madre pedía todo el menú. Igual que yo, solo que sin madre. ¡Mateo! Tú pides media carta y luego no puedes moverte. Bueno, es que hay que probarlo todo, por cultura. ¿Por cultura o por gula? No hay diferencia, Sofía. La gula también es parte de la cultura mediterránea. Vale, experto en excusas gastronómicas. ¿Cuál fue tu última experiencia en un restaurante? La semana pasada. Fui a un sitio nuevo y pedí pimientos del Padrón. Ah, los famosos. Unos pican y otros no. Exacto. Me tocó la ruleta rusa del picante. ¿Y sobreviviste? Casi no. Tuve que beber 3 vasos de agua y 1 de vino. Eso sí que es equilibrio. Mitad sufrimiento, mitad placer. Pero lo mejor fue cuando el camarero me dijo, «Eso pasa, señor. Los pimientos eligen a su víctima». ¡Qué frase más española imposible! Totalmente. El camarero parecía filósofo. Hablando de camareros, me encanta cómo te atienden en los bares pequeños. Sí, en los bares de barrio, te sirven con una sonrisa y te tratan como de familia. Y siempre te ponen una tapa gratis con la bebida. Eso sí que es felicidad. Una cerveza y unas aceitunas y ya soy feliz. Y yo con una sangría y una tortilla pequeña. ¿Sangría? Pensé que eso era solo para turistas. Oye, la sangría bien hecha es un arte. Vale, pero hay cada versión que da miedo. Como la mía, por ejemplo. Intenté hacer sangría en casa y terminé limpiando el suelo. Se cayó la jarra. No, explotó. Demasiada gaseosa, demasiadas frutas. Parecía una fiesta. Una fiesta explosiva. Sofía y la ciencia del caos líquido. Debería patentar la receta. La sangría volcánica. Seguro que sería un éxito en TikTok. Tal vez, pero prefiero seguir bebiendo la versión clásica. Bueno, ya que hablamos de bebidas, ¿qué prefieres tú? ¿Vino o cerveza? Depende del día. Si hace calor, una cerveza bien fría. Si es cena con amigos, un buen vino tinto. Muy diplomática. Yo soy más directo. Cerveza siempre. No me sorprende. Tu ADN debe tener burbujas, Puede ser, pero no niego un buen vino en una cena. especialmente si hay tapas, queso y jamón. Exacto. Un poco de jamón ibérico, un vino de Rioja y conversación infinita. Esa es la fórmula secreta de la felicidad española. No me digas que no. Los españoles saben disfrutar de la vida. Una copa, una risa y ya está. Lo mejor es que no necesitas una gran ocasión. Cualquier día sirve para brindar. Y brindar por todo. Por el trabajo, por el viernes, por el perro del vecino. Por cualquier cosa, incluso por nada. Exacto. La vida hay que celebrarla, aunque sea con agua. A propósito del agua, ¿eres de agua con gas o sin gas? Sin gas, por favor. Probé una vez con gas y casi muero de sorpresa. Eso me recuerda a mi primo, que pensó que el agua con gas era champán sin alcohol. ¿Y qué hizo? Dio un brindis solemne y luego hizo una cara como si mordiera un limón. Eso es lo peor, cuando espera sabor dulce y llega un ataque de burbujas. Pero hay gente que la ama. Dicen que ayuda a la digestión. Y también a perder amigos. Eres terrible, Mateo. Es broma. Respeto todas las burbujas del mundo. Qué tolerante te has vuelto. El espíritu del vino te ha iluminado. La filosofía del bar. Vive, ríe y brinda. Suena como un lema nacional. ¿Lo es? Debería estar en los billetes.
En vez de Banco de España, podría decir Tapa y Brindis S.A. Exacto. Y en el reverso, una tortilla de patatas. Y un vaso de sangría. Sería el dinero más feliz del mundo. El valor depende del tamaño de la tapa. Y el tipo de vino incluido. Si es Rioja, vale doble. Eres imposible, pero me encanta. Gracias. Soy un patriota del paladar. Bueno, volvamos un poco al restaurante. ¿Eres de los que miran mucho la carta? Siempre. Leo todo, aunque al final pido lo de siempre. Eso me pasa igual. Es un ciclo eterno. Mirar, dudar, repetir. Exacto. Y cuando llega el camarero, siempre digo, todavía no hemos decidido. Sí, aunque ya lo sabías desde el principio. Y luego la parte final, la cuenta. Ah, sí, momento de tensión silenciosa. Todos miran a otro lado, como si el camarero trajera una bomba. O como si nadie tuviera dinero. Siempre hay uno que dice, esta vez invito yo, y luego se arrepiente. O el clásico, pagamos a medias. Y entonces empieza la batalla de los céntimos, En España, eso se llama pagar a escote. una tradición tan precisa como la siesta. Pero la verdad, al final, lo importante es compartir. Totalmente. La comida sabe mejor cuando se paga entre risas. Y cuando nadie se pelea por la cuenta. O cuando alguien la paga por error. Eso sería un milagro. A mí me pasó una vez. Un señor en otra mesa pagó mi cuenta sin querer. ¿Y tú qué hiciste? Corrí antes de que se diera cuenta. Mateo, eso no se hace. Lo sé. Por eso ahora dejo propina extra para compensar el karma. Muy bien. El karma del camarero feliz. Todo se equilibra con una buena propina. Y una sonrisa. Exacto. Comer y pagar con alegría es parte de la experiencia. Esa es la verdadera cultura española. Disfrutar incluso de la cuenta. Brindemos por eso. Salud, aunque sea con agua sin gas. Con agua, vino o lo que sea, pero con buena compañía. Después de tanta comida, lo único que necesito es un café. Por supuesto, el café es el cierre oficial de toda comida española. Y el comienzo de la sobremesa, esa tradición que me encanta. La sobremesa es casi una religión. Comer, hablar, reír y no moverse durante horas. Exactamente. No importa si estás lleno, siempre hay espacio para una buena charla. Y para un poquito de postre, porque sin postre la sobremesa no empieza. Totalmente cierto. Primero dulce, luego café, después conversación. Y si la comida fue buena, la sobremesa puede durar hasta el atardecer. Recuerdo los domingos en casa de mis abuelos. La comida empezaba a las 2 y terminaba a las 6. Eso es tiempo récord. Una maratón gastronómica. Sí, pero feliz. Mi abuelo contaba historias y mi abuela ofrecía más comida. ¿Quieres más? La pregunta favorita de todas las abuelas españolas. Exactamente. Aunque digas no gracias, ya te están sirviendo otra porción. Esa es la forma de decir te quiero en España. Lo sé, cada plato es una declaración de amor. Entonces yo debo estar muy amado. Y muy alimentado. Eso también. Aunque el café después es obligatorio. Sin café no hay digestión ni felicidad. ¿Tú cómo lo tomas, Sofía? Café con leche por la mañana, solo después de comer y descafeinado por la noche. ¡Qué organizada! Yo soy más caótico. Nomás lo veo y empiezo a tomar café a cada rato. Por eso siempre estás tan despierto. No, por eso nunca duermo. Eso explica mucho. Pero la hora del café tiene magia. No es solo beber, es compartir el momento. Exactamente. En las oficinas, en las casas, en las plazas, todos con su taza. Y siempre con conversación. A veces trivial, a veces profunda, pero siempre acompañada de risas. Yo tengo una amiga que dice que el café es su psicólogo diario. ¡Qué sabiduría! Yo creo que el barista ya conoce su vida entera. Seguro, le falta solo cobrarle terapia. En España no hay prisa para el café. Se disfruta sin mirar el reloj. Y si alguien dice, tomamos un café rápido, significa mínimo media hora. O una hora, si hay buen chisme. Exacto. El café es excusa para todo. Hablar, pensar o simplemente estar. Y si la charla es buena, viene la segunda ronda. Sí. O el clásico, ¿pedimos otro?
Y nadie dice que no. Porque el otro café siempre sabe mejor que el primero. Me gusta eso. El segundo café es el del alma. ¡Qué poético, Mateo! Te está afectando la cafeína. Es que el espresso inspira. Hablando de inspiración, me encanta el momento del café con amigos. Sí. Es cuando todo se detiene y el mundo parece más amable. A veces pienso que el café tiene superpoderes, Tiene el poder de unir. Nadie está triste con un café en la mano. o con un trozo de tarta al lado. Ah, la tarta. No olvidemos ese detalle esencial. Mi favorita es la de queso, pero con mermelada por encima. Yo prefiero la de chocolate. Cuanto más mejor. No esperaba menos de ti. El chocolate es mi religión. Entonces el café es tu misa. Amén. Y la sobremesa, el paraíso. Si el cielo existe, seguro hay mesas largas y platos infinitos. Y camareros sonrientes diciendo, ¿otro café? Esa sí sería la eternidad perfecta. Pero hay algo más que adoro. La tertulia después del café. Sí, ese momento en el que las conversaciones se vuelven profundas. De repente, hablas de la vida, del amor, de los sueños, Y todo con un tono suave, como si el café te hiciera más sabio o más filosófico. o más hablador. Eso también. En mi pueblo, las sobremesas duraban tanto que mi madre tenía que apagar las luces para echar a la gente. Eso es hospitalidad nivel experto. O desesperación, según el día. Pero se nota que la comida y la charla van de la mano en nuestra cultura. Porque comer juntos no es solo alimentarse, es compartir el alma. ¡Qué bonito! Deberíamos escribir un libro. El alma se sirve con pan Me encanta el título y la portada tendría una taza de café, y una sonrisa. porque en el fondo, todo lo que recordamos son los momentos felices. Y la comida siempre está en esos recuerdos. Exacto. Por eso este tema es tan bonito. Sí. Hablar de comida es hablar de vida. ¿Y de amor? Y de hambre también. Eso nunca te falta. Bueno, ya que estamos terminando, hagamos un brindis final. Buena idea. Brindemos por la comida, las risas y los oyentes, Por todos los que aprenden español con nosotros. por los que escuchan con hambre y con corazón. Salud por ellos. Y por ti, Mateo, que nunca dices no a un postre. Ni a un micrófono. Gracias, Sofía, por otro episodio delicioso. Gracias a ti por traer tu humor y tu apetito infinito. Es mi talento natural. Queridos oyentes, si os ha gustado este episodio, no olviden suscribirse, Sí, dadle like y compartidlo con sus amigos. porque cada día aprendemos español de la forma más sabrosa. Entre risas, café y buena compañía. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden, mientras haya tortilla, hay paz. Y mientras haya café, hay conversación. Y mientras haya oyentes, seguiremos grabando con alegría. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto y buen provecho. Adiós, amigos. Y no olviden disfrutar cada bocado de la vida. Eso, porque vivir también es saborear.